suenan raras, y a mí hay palabras del español, del castellano de España, que me suenan rarísimas, así que yo no podría escribir, ¿vosotros podéis hacer tal cosa? No, yo te digo, nosotros, o usted, y un colombiano dice, ¿tú tienes una casa? Y tenemos todos esos pequeños líos en nuestro riquísimo idioma que ahora, por eso, el sábado voy a estar... ¿no? Digamos, al momento de trabajar, por ahí no somos humildes los escritores porque todo un poquito hay que creérsela para hacer un libro. Pero al momento de corregir la novela todos tenemos que ser humildes. En el momento de... nos ponemos el overol y a trabajar. Él está así. ¿Cuáles fueron los libros que te impulsaron y te dijeron que voy a seguir? Ah, sí, te entiendo. Bueno, el primero fue Ganas de tener miedo, que era el libro todavía está vigente, lo publiqué en el 1998. Y en ese momento me pareció mucho menos importante de lo que sería con los años, porque lo empecé a valorar con los años. Es un libro que empezó a recorrer toda Argentina, países limítrofes, un cuento campero de mi infancia en el campo. Y después el otro gran sacudón fue ganar el premio El Barco de Vapor con La Noche del Meteorito en el año 2006. Y me gustó el papel ahuesado, creo que se dice, medio amarillito, la tapa, como mi primer libro, que me gustaba también cómo estaba diseñado y eso, etc. Así que fueron esos 3 libros los primeros. Y después, bueno, con los años cada libro tiene su particularidad. Por ejemplo, este año publiqué mi primera novela, que también tiene solapa, y qué sé yo, pero que tiene casi 300 páginas. ¿O solamente lo vea como un hobby, por ejemplo? Bueno, está bien la palabra hobby, porque yo creo que muchos pensaron que era un hobby. Y yo tranquilo, porque yo sabía que quería ser escritor y que quería que fuera mi trabajo. ¿Todo bien? Ahora, ¿de dónde saqué ese convencimiento? Hoy no lo sé. De la vocación, seguramente. De entregar mi vida a eso. A mí me gustaba vivir una vida de escritor, no solamente publicar libros. Y una vida de escritor implicaba tener libertad de movimientos, poder administrar mi tiempo, levantarme a la mañana y escribir. Y no, que a veces uno lee con un espíritu de científico, como decir, ¿por qué me gustó tanto este libro? Por alguna razón ahora estoy leyendo mucha literatura japonesa y me gusta el estilo que ellos tienen. No es frío, es un poco desapegado de las emociones. 14 de mayo del año 2005, empezó a hacerse realidad y fue todo para bien. Y yo ni siquiera me enojé con las personas que dudaban, porque entiendo, no sabía todo lo que había en mi cabeza, a veces ni yo sé todo lo que había en mi cabeza, pero mi convencimiento no era suficiente, yo estar convencido. Claro, y la vida económica, en términos de decir, bueno, ¿qué elijo para trabajar y tener una economía? Como que es una incertidumbre cuando uno elige. Claro, por eso había comprado mi casa, me quedé tranquilo que ya tenía la casa comprada, mis hijas iban a tener un techo y además yo sabía que me iba a ir bien, pero eso... Es el primer paso. ¿Quién, no sé, chicas, quién no preguntó? Ahí ella no preguntó, por eso la... Como escritor, ¿qué es lo que más te interesa? ¿De otra persona? Sí, muy buena la pregunta. Y primero, ¿cómo empieza? ¿Cómo me engancha? ¿No? Es muy importante con el periodismo, porque admiro a los buenos periodistas, pero mi vocación era ser... ¿Román? Sí. ¿Tenías pensado hacer otra cosa antes de hacer...? Pensaba que iba a vivir de un sueldo de periodista. Estudié periodismo, pero cuando empecé a trabajar en una revista, empecé a odiar el trabajo que tenía que hacer, porque era pura transcripción de información. No podía imaginar, no podía inventar, y perdía mi superpoder, que era la imaginación. De hecho,
empecé a inventar en los informes que les daba para notas. Me acuerdo una nota que tenía que esperar a personas que salían de misa. Era una nota sobre religión que firmaba un periodista conocido. Y yo era el que hacía los informes, como unos recuadros que aparecían con pequeñas entrevistas que yo le hacía a la gente y tenía que preguntarles, ¿cómo se imagina usted al diablo? Y tenía que ir a una iglesia de Quilmes, de Berazategui, a otra de San Isidro, a otra de Capital. Yo me quedé en mi casa e inventé todo. Todo. Y dije, esto ya no está bien. Entonces, a la siguiente nota ya les dije que no las hacía. Y me puse a buscar un trabajo aburrido en la oficina y me guardé todas las ganas de escribir para mi literatura. Ganas de escribir un cuento a la noche. Así que, bueno, fue buena mi decisión al final. Pero tal vez no es un paso necesario previo para la buena decisión, ¿no? Como que a veces no siempre tienen resuelto todo nada. Tienes que empezar a caminar y después... Uno va viendo. Lo importante es tener un norte, ¿no? Yo sabía lo que quería ser. Y ese saber lo que querés ser te va protegiendo, porque vos vas tomando decisiones en función de eso. Tenés un rumbo, no vas a la deriva. Después por ahí no podés dedicarte a eso plenamente y lo tenés que compartir con otro trabajo. No importa, pero tenés un rumbo. ¿Qué es lo primero que me fijo cuando hago un libro? ¿Qué quiero contar? Esa es la pregunta, pero ¿qué quiero contar? Entonces, me hago una hoja de ruta o un mini guión de lo que quiero contar. Y bueno, y después es empezar. Pero elegir el tema. Por ejemplo, yo ahora voy a terminar durante el verano una historia que empecé hace como un año y que la interrumpí por otras historias. Pero cuando termine esa historia, me va a encantar que la cabeza me quede vacía para la siguiente historia. Y todavía no sé cuál va a ser. Y para mí es el mejor momento, no saber, estar vacío. Para una olla, supongamos en concreta. Pero para hacer el guiso necesito que la olla esté vacía. Entonces algo tan sencillo como eso me dio la idea que para un creador también necesita sol. Ahí es cuando aparecen las ideas, cuando estoy vacío. ¿Santi? Santi, ¿quién es? ¿Qué te inspiró para hacer el libro 350? ¿El qué? El libro 350. Que tenía ganas de contar una historia de amor en personas grandes. Que el amor no fuera solo privativo de la juventud, sino que hay una persona puede tener 80 años o 90 y seguir enamorada, tener una vida real de pareja, no de simple rutina, de costumbre. A mí me interesa mucho la cotidianeidad y pasarla bien en lo cotidiano. Entonces creo que fue una expresión de deseo de lo que querría yo a esa edad. Al hacerlo en los libros, o sea, curiosidad, dudaste y qué. ¿Y cómo te sentiste después de tener los libros hechos? Bueno, siempre que sale un libro, cuando lo termino siento una mezcla de alivio, de cuando estoy conforme, ¿no? Porque si no, no se lo muestro a nadie y dejo, en general estoy conforme, por eso publiqué más de 100 libros, pero siempre tengo alguna historia ahí que prefiero que madure un poco más. Pero es una sensación de alivio, de... conectar. Y hay algo fundamental que perdón, me voy a meter cuando dijo algo, un vaso vacío, un espacio vacío. Si yo lleno mi mente todo el tiempo con imágenes, ahora salimos a hablar de por eso lugar. Si yo me lleno todo el tiempo, yo me dejo un espacio, un lugar tranquilo, un espacio de silencio, un espacio vacío, es difícil que en la pareja las imágenes y las... El permiso para morir es mucho interesante dentro del mundo. ¿Seguimos con las preguntas? Sí. ¿Vos? ¿Tuviste que hacer artes conceptuales o prototipos
Si tuve que hacer Artes conceptuales. artes conceptuales. Me mataste, no sé. ¿Cómo sería? ¿Qué? A ver, explicarlo. Sí, como borradores. Sí, claro, con un optimismo de decir, voy a escribir la mejor novela del mundo. Ese es necesario, ese optimismo. Pero después te das cuenta que no, que hay que corregir. Y bueno, está buena esa trampa de la mente, porque con ese optimismo se empieza. Después viene el trabajo del escultor que va puliendo ahí la piedra. Y bueno, son necesarios los borradores. Pero Hay un libro que hayas escrito y que a la gente le haya gustado, pero a vos no. Tipo, algo que vos escribiste en el libro, pero a vos no te gustó, pero a la gente sí que le encantó. claro, estoy pensando. Bueno, por ejemplo, no es que no me haya gustado, pero no me parecía que iba a tener tanto éxito el libro Cómo bañar un marciano, que es un cuento de mi primera vez como papá, Valentina. Y quedó anotado en un cuaderno y 15 años después lo miro y digo, uy, qué loco, le cambio a Valentina, le pongo Cómo bañar un marciano. Y escribí un cuento sobre eso y salió en toda Latinoamérica, en España, traducido también al catalán, al valenciano, al euskera, que es el idioma vasco. Y yo nunca pensé, porque para mí era un cuento. Yo escribo novelas. A mí me gusta escribir novelas. Siempre pienso en novelas. Y de pronto un libro de cuentos, el más leído en más países míos. Y también ocurre que los libros que más me gustan a mí, por ahí son los que menos se leen, los que menos público. Nunca me descatalogaron un libro, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Eran un conjunto de cuentos sobre Marte. Y El reconocido y conmigo no conecta, o yo no puedo Exacto. entender, porque eso también pasa, por eso somos lectores que elegimos determinados libros y está nombrando de Crónicas Marcianas de ciencia ficción, no todo el mundo le gusta la ciencia ficción. Exactamente. Y puede no interesarnos o puede... Todo el mundo estaba muy impresionado por la cantidad de muertes que provocó la bomba en esas ciudades y de lo que podría suceder si empezaba una guerra atómica, nos destruir. Hasta el día de hoy se habla de guerra fría, ¿no? Porque los países lógicamente hizo que hubiera menos guerras, porque ese poder destructor era tan grande que los países llegaban hasta el límite, pero no usan esas armas. Ahora mismo Rusia está en guerra con Ucrania, los países de Europa defienden a Ucrania, pero no se usan